Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por seguirnos semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al economista Jaime Carrera, quien lidera el Observatorio de Políticas Fiscales. El tema que nos concita el día de hoy es el presupuesto general del Estado por el año 2019. Jaime, ¿cómo analizar todo este proceso de la aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Nacional? Cuando, si no aprueba, igual pasa por término legal, o también si genera críticas, igual vuelve a pasar. ¿Cómo lograr comprender por qué razón manda el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el presupuesto de cada año? Bueno, es algo que democráticamente tiene que hacerse, ¿no? Lamentablemente en la Constitución, hay un artículo, el 295, que establece que la Asamblea tiene que aprobar el presupuesto, pero sin mayores modificaciones. O sea, es positivo que lo apruebe, pero que tenga posibilidad de revisión. Pero claro, que tenga posibilidad de revisión y de hacer correcciones si es que el Ejecutivo envía un presupuesto no acorde con la ley, con la Constitución. Claro que si uno hace historia de las últimas décadas, tampoco la Asamblea ha sido muy responsable en tratar los presupuestos públicos. Usted recuerde que antes la Asamblea podría, o el Congreso podía modificar el presupuesto, incrementarlo, reducirlo. Y generalmente aumentaba el gasto sin generar ingresos y distorsionaba. La lección de estas últimas décadas es que ni la Asamblea ni el Ejecutivo son lo suficientemente responsables para tratar el presupuesto público. Y se ha reducido a un tratamiento absolutamente precario, poco responsable. Por empezar mes de diciembre, y uno puede pensar que el presupuesto se convierte en una carta a Papá Noel, lo que yo quiero o lo que yo quiero pedir, pero sin tener un sustento. ¿Cómo lograr combinar los ingresos y los gastos, como usted menciona? Sí, ese es un tema ya de cultura nacional, ¿no? De irresponsabilidad de los políticos, del gobierno, de los actores sociales. Vea usted que ahora el presupuesto primero tiene un déficit de 6.000 millones de dólares y el gobierno dice que son 3.600. ¿Y por qué el gobierno dice 3.600 y usted dice 6.000 millones? Porque más allá de lo que yo diga, son los números, ¿no? En ingresos se registran mal unos ingresos que significa pago de preventas por crudo, que no son realmente ingresos. Y el otro tema de 1.000 millones de las concesiones o de venta de activos. Cuando un país vende activos, eso no son ingresos. Cuando un país vende activos, lo que hace es financiar parte del déficit vendiendo su patrimonio, parte de su patrimonio. Entonces son cosas tan elementales. Con esa sobreestimación, el déficit es de 6.000 millones. Entonces allí hay cosas fundamentales que el país debe tener claro y debe hacer conciencia, ¿no? Uno, cuando la Asamblea trata el presupuesto, tiene que verificar que una regla que esté en la Constitución se cumpla, que es esa de ingresos permanentes igual a gastos permanentes, o ingresos permanentes superiores a gastos permanentes. Pero si solo registran como ingresos permanentes los 1.000 millones de dólares de las concesiones, que bajo ninguna circunstancia... Y no puede tomarse jamás como ingreso permanente jamás, tampoco. Solo allí la regla se descuadra. Y la Asamblea le importa poco un análisis serio de esto. Luego, hace poco se establecieron leyes para determinar ciertas reglas fiscales, que el déficit vaya reduciéndose en el tiempo hasta el 2022. Si en este año el déficit va a ser alrededor de unos 3.500 millones y el próximo año va a ser 6.000,
Bueno, lo primero que tiene que hacer el Congreso o la Asamblea, verificar que se cumplan las reglas fiscales, ¿no? Calcular correctamente el déficit. Pero nada de esto ocurre. Es porque se ha degradado el tratamiento de las finanzas públicas y del presupuesto estatal, siendo una herramienta fundamental para el desarrollo económico, social y la prosperidad del país. Lamentablemente son tan irresponsables al elaborar el presupuesto como tan irresponsables son al estudiarlo en la Asamblea. Y también la sociedad no tiene cabal conciencia de la gravedad del déficit público. Este rato está en la Asamblea el presupuesto con un déficit de 6.000 millones y sin embargo los asambleístas dicen que hay que incrementar el presupuesto para las universidades, más déficit. Otros reclaman aumentos de sueldos, más déficit. Otros reclaman gobiernos seccionales, más dinero, más déficit. Defensa está exigiendo que se le revise, o sea, cada ministerio, con justa razón en un momento dado, quiere tener mayor cantidad de ingresos para poder invertir en diferentes sectores. Pero ¿cómo lograr hacer que todos comprendamos que vivimos una economía de crisis, que no podemos gastar más y no podemos incrementar presupuestos? Sí, esto es una labor de pedagogía económica y fiscal que debe estar a cargo del gobierno y también de las élites políticas, económicas y sociales. Si no se hace conciencia en el país de que cada gasto del Estado tiene que tener como contrapartida un ingreso del Estado, y si no se hace conciencia que si se gasta más y no hay ingresos, el déficit público significa más deuda, y más deuda significa más problemas para el país, más pago de amortizaciones, más pago de intereses, y que al final, si el Ecuador no paga las deudas, entra en crisis y seguimos en la historia de los últimos 50 años. Más déficit, más deuda, el Ecuador no paga las deudas, la sociedad demanda cada vez más bienes, el Ecuador no produce para que el Estado tenga plata para cubrir los gastos. Entonces estamos en una secular inestabilidad, que es lo que hemos vivido prácticamente el último medio siglo, Claudia. Entonces, si no hay conciencia nacional sobre el problema fiscal y de la economía del país, vamos a repetir la historia del pasado. Usted recuerde que después de los 70s, lo primero que se hizo en el 80 fue duplicar el presupuesto público y los sueldos, desestabilizar las cuentas públicas, y ahí tuvimos 80s y 90s de crisis permanentes, ¿no? Pero uno recuerda 80s, 90s, los finales del siglo XX, en donde además los políticos nos incrementaban los sueldos e iban generando sobresueldos, 13º, 14º, décimo. O sea, todo aquello que apuntaba a garantizar mejor calidad de vida a los trabajadores, pero ¿cómo equilibrar mejor calidad de vida para los trabajadores con ingresos del Estado? Pero es que la sociedad tiene que entender, los políticos tienen que entender, y el gobierno tiene que entender, los demandantes del gasto público tienen que comprender que no hay progreso en un país sin orden fiscal. Cuando tratan de desordenando las cuentas públicas, obtener más dinero para educación, para salud, para sueldos, para gobiernos seccionales, para Fuerzas Armadas, al desequilibrar las cuentas públicas, el efecto en el futuro es más nocivo para el país, y significa, ese desequilibrio significa subdesarrollo, y eso es lo que hemos vivido en las últimas décadas. No hay almuerzo gratis en economía, y no se pueden satisfacer las demandas sociales sin equilibrio de las cuentas públicas y sin un país que crezca y que produzca. La sociedad tiene que entender que si quieren más dinero para educación, para salud, para defensa, para obras públicas, para todo lo que demandan del Estado, tiene que haber equilibrio fiscal para que la economía crezca a través de las inversiones. Pero ¿cómo lograr ese equilibrio y cómo lograr al mismo tiempo inversiones? Claro, es que hay un paso previo para lograr inversiones. Tener cuentas equilibradas y en orden. Este rato, Claudia, con un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares, nadie va a invertir en el país. Y la gente que quiere satisfacer sus necesidades demandando del Estado tiene que comprender que si desequilibran las cuentas públicas con mayores demandas, se aleja la inversión y esa gente no tiene posibilidades de progresar. Entonces tiene que haber aquí un acuerdo nacional
sobre determinadas cosas que son necesarias para progresar. ¿Y quién es este rato? Mire usted, hay un déficit de 6.000 millones de dólares, ¿no? Y hay sectores como las universidades, defensa, función judicial, que tienen un promedio de sueldos dividido para lo que se destina a esos sectores, para todos los funcionarios, de alrededor de 2.500 dólares y más, en un país que produce 500 dólares al mes. Entonces, esos sectores que viven bien a cargo del Estado, ¿no? Y que están con un nivel de vida superior a lo que el país puede producir, creen aún que están viviendo mal y demandan más dinero del Estado. Vean las universidades. En las universidades se emplean 900 millones de dólares para sueldos. Y hay en el total de universidades 33.000 empleados en total. Divida 900.000 para 33.000. Eso le da un promedio de alrededor de 2.600 dólares al mes, promedio general. Promedio, porque habrá un conserje y habrá un rector, o sea, tengo toda la escala. Pero un promedio de 2.600, con un PIB per cápita mensual de 500 dólares al mes. ¿No? Saquen ustedes las conclusiones. Entonces, hay niveles de gasto que llegaron al Estado, hay niveles de vida que se llegaron a adquirir, no porque el país produjo más, sino a nivel de deuda y de petróleo, que es algo que no se produce en el país. Y la deuda este rato ya no se puede pagar. Y el petróleo tampoco puede sostener esos niveles de gasto. Y también como el tema, otra de las críticas al presupuesto es haber puesto el precio del crudo en determinado nivel cuando se está comercializando muchísimo más bajo. Claro, es que el país no comprende, no termina de entender los errores del pasado, Claudia. No termina de comprender que no puede depender en el gasto público del petróleo y sobreestimar los ingresos petroleros, porque sobreestima el ingreso y hace que el gasto no se sostenga. Usted recuerde en décadas anteriores, los 80 y los 90, ¿no? Cuando la Asamblea aprobaba los presupuestos, era la feria del precio del petróleo, ¿no? ¿Quién da más para poner el precio del petróleo, para tener más ingresos, entre comillas, ficticios, para tener más gasto público? Pero son otras épocas, era un país con sucres, no con dólares, y era un país con crudo de menos de 20 dólares también. Y las lecciones de todo eso, ¿cuáles fueron? Inestabilidad permanente, 80 y 90, hasta la crisis del 99. Entonces, si culturalmente no cambiamos y no entendemos que para progresar tiene que haber responsabilidades fiscales y económicas, el Ecuador va a continuar repitiendo los mismos errores de las últimas décadas y va a seguir atrasado con el resto de países del mundo y va a estar siempre con el estigma de la pobreza y del subdesarrollo. Colombia, Perú, Chile y otros países. Allí ya no discutimos que hay que tener cuentas en orden. Esos países no discuten este rato. Es que las cuentas siempre deben estar en orden, por eso son cuentas. Es que eso es sentido común, Claudia. Pero se pierde el sentido común cuando se gobierna y cuando se demanda del Estado. Este rato sabemos todos que hay un déficit elevado. Y si por sentido común entendiéramos que hay déficit cuando se gasta más de lo que se tiene, como en un hogar, lo que menos se tiene que hacer, al menos lo mínimo que se tiene que hacer es reducir el gasto o generar ingresos para no tener déficit. Eso es sentido común. Entonces los demandantes pierden el sentido común. Los políticos están plagados de irracionalidad. Este rato en la Asamblea, muchos tienen claro que el déficit es mayor. Sin embargo, están presionando por el gasto, por la mala asignación a los municipios, por intereses políticos, por la irracionalidad política. ¿Cuál podría ser la posición ideal de la Asamblea Nacional del Poder Legislativo? ¿Sirve para algo? ¿No sirve? Este rato no sirve para nada. Primero porque no hay responsabilidad, porque no hay conciencia política. Pero si hubiese responsabilidad y conciencia política, ¿cuál sería la posición ideal de la Asamblea? Lo que tendrían que hacer en la Asamblea es decirle al gobierno, señores, la regla constitucional de ingresos permanentes a gastos permanentes no se cumple. Las reglas macrofiscales establecidas en las leyes no se cumplen. Usted corrija el presupuesto, tome las medidas que tenga que tomar para que esto se cumpla. E incluso, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? El gobierno decirle, señores, yo necesito cumplir las reglas fiscales, necesito cumplir la Constitución, aquí está este presupuesto, y para eso
necesito tomar estas medidas. Asamblea, usted también ayude a sanear las cuentas públicas, porque mire, Claudia, si hay un déficit de 6.000 millones y dentro de ese déficit hay inconformidad en el gasto, ¿no? Porque no se puede sostener. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Subir ingresos. Por ejemplo, subir unos 2 puntos del IVA, reducir el precio del subsidio a los combustibles. Pero ¿cómo hacer que los ecuatorianos, el ciudadano común y corriente, acepte eso? Con una pedagogía de concientización del déficit en el país. Porque no hay otra manera. La sociedad tiene que entender que para arreglar las cuentas públicas hay que generar ingresos a través de reducción de subsidios, de impuestos y reducir el gasto y la masa salarial pública. Si no se entiende eso, lo que se va a hacer es desequilibrar más las cuentas públicas. Vea usted este momento. Argentina recibió un déficit en 2017 de 7% del PIB. No hizo lo que debía hacer en su momento. Acudió al Fondo Monetario y hoy está obligado a equilibrar las cuentas públicas en 2019. Costa Rica tiene un déficit parecido al del Ecuador. Este rato hay gente en paro, más de un mes está gente en paro, porque Costa Rica está generando más ingresos a través de impuestos, reduciendo el gasto para reducir el déficit. Brasil tiene un déficit parecido al del Ecuador. Hay que ver qué pasa con el nuevo gobierno, con el gobierno de Bolsonaro que arranca el primero y Bolsonaro ya ha anunciado que él quiere de inmediato equilibrar las cuentas públicas. Y tiene un ministro de Hacienda que trabajó con Pinochet hace décadas y que tiene esa concepción. Es que no hay manera de que un país salga adelante sin orden fiscal. Y el orden fiscal no se puede conseguir sin ajustar las cuentas públicas. Y si la ceguera política, económica y social persiste en demandar del Estado sin ningún sacrificio, lo que va a hacer es agudizar más los problemas fiscales. El Ecuador seguirá en esta inestabilidad. A lo mejor se piense que no va a pagar las deudas, no habrá inversiones, hasta que de a poco se vaya configurando una nueva crisis en el país. Tienen que entender, por favor, tiene que entender el país, que tiene que reordenarse y no repetir los errores del pasado. Vea usted, 2019 lleno de problemas, ¿no? Evidentes problemas fiscales y económicos. En 2020 hay que pagar 1.500 millones de dólares de bonos que vencen en 2020. Los inversionistas de este rato dicen, ¿va a poder pagar el Ecuador los bonos? ¿Alguien cree que va a poder pagar? Y luego el 2020 es un año electoral. Porque en 2021 hay cambio. Y después del 2021, nuevo gobierno, nuevo plan económico, 2022 hasta 2028 hay que pagar bonos cada año. Pero ¿cómo generar esa conciencia colectiva? Si uno mire, estamos vísperas de las fiestas de Quito, se anuncian 220 festejos en Quito. ¿Cuánto cuesta? Decirle al país, ¿cómo lograr entender decirle al país la verdad, hacer lo que usted está haciendo este rato. Decirle sin miedo al país lo que tiene, su situación y lo que se debe hacer. Entiendan políticos, entiendan sectores sociales, entiendan trabajadores, entiendan sector público, que el Ecuador no puede seguir gastando más de los ingresos que tiene, no puede seguir endeudándose más como ha venido haciendo hasta ahora. Pero la lógica es que cada ciudadano entienda que es parte del Estado y por lo tanto tiene que apretarse el cinturón, no exigir del Estado. Exactamente. O sea, ¿cómo lograr esa pedagogía que usted habla en el tema económico? Haciendo una gran campaña pública, y en eso el poder del Estado es fundamental. Manejar el Estado es manejar todo el poder del Estado. Allí debería haber una pedagogía de decirle al país los números, de formar acuerdos, decir esta es la situación, para que la gente entienda, primero, que no debe demandar del Estado más allá de lo que el Estado puede dar. Y la gente debe entender que la sociedad no debe, para progresar, depender del Estado. El gasto público, el empleo, la sociedad en su conjunto debe depender de su capacidad de producir, de invertir, de generar trabajo, porque solo así puede haber dinero para que el Estado satisfaga educación, salud, subsidios. Es decir, hay que cambiar la mentalidad de la concepción del desarrollo del país, y para esto todos tenemos que colaborar. Sincérense políticos, trabajadores, no destruyan más las cuentas públicas y las posibilidades de progresar en el país. Esto es un llamado, es un clamor este rato para no cometer los mismos errores de antes y repetir lo mismo que se hizo antes,
porque podemos tener otras décadas perdidas en el país y el Ecuador va a seguir atrasándose, atrasándose y atrasándose, aún más, Claudia, aún más, cuando hoy la economía es diferente. Hoy tiene que tratarse todo de manera diferente. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, de robótica, de otra forma de concebir el trabajo y la economía. Y el Ecuador, ¿cómo mira eso si ni siquiera puede establecer sus variables económicas y fiscales? Otros países, de esto ya no se discute. En otros países están hablando de cómo progresar. Pero ¿cómo lograr un gran acuerdo nacional? Hemos hablado del legislativo, del ejecutivo, para que primero existan reglas claras para el tema de las finanzas públicas, se pongan los datos como deben ponerse y ya no haya discusión si están bien, si están mal, si sumaron mal los déficits o sumaron bien los déficits, lo cual es gravísimo, claro, si uno piensa en una simple suma. Pero ¿cómo lograr ese gran acuerdo y conseguir que el Poder Legislativo, que puede fiscalizar, exija cuentas claras al Ejecutivo? Bueno, uno, transparencia. Una suerte de alfabetización a todos los sectores, a los políticos. Con ustedes se han organizado con asambleístas seminarios para tratar el presupuesto público. ¿Han entendido los asambleístas esto? ¿Han tratado de entender esto? A algunos ni les interesa. Lo que les interesa es su quehacer político, su visión política. Muchos incluso, a pesar de conocer el déficit, los problemas fiscales por debajo, están pidiendo cosas para satisfacer sus intereses políticos y no les importa en absoluto el déficit. Entonces esto hay que cambiar. La sociedad debería obligarlos a cambiar la visión política, el quehacer político, a que asuman sus responsabilidades. Los políticos, las élites, incluso las élites no solo políticas, económicas, sino las élites sociales de los trabajadores. Vea usted, hace poco se subió el precio de la gasolina super, que no significaba casi nada, ¿no? Y los trabajadores ya querían salir a hacer paro, por decir que eso está afectando toda a la clase media y a los trabajadores. ¿Qué afectación? Pero lo grave es que quienes consumían gasolina super en un gran porcentaje se cambiaron para pagar menos. Claro. Y es gente que sí puede pagar. Y es gente que sí puede pagar. Entonces aquí hay una inconsciencia secular de no entender que el desarrollo del país solo puede alcanzarse con el trabajo de la sociedad y no con la dependencia del Estado, con la venta de la libertad individual a la dependencia del Estado. Lamentablemente podría decir que es hasta un tema de cultura secular del país, de un país que no ha aprendido, no ha entendido que hay que trabajar para progresar y no progresar a través de la dependencia del Estado, generando desequilibrios, generando distorsiones. Los últimos años, lamentablemente, el Estado se convirtió en el dador y el generador de. Si uno piensa en publicidad, piensa en empresas públicas, piensa en un montón de cosas. ¿Cómo romper esa cultura y reaprender lo que nos olvidamos en 10 años? Bueno, para romper esa cultura se necesita gente con visión de estadista, con otro nivel de concepción del manejo del Estado. Lamentablemente, Claudia, lamentablemente, el Ecuador está inmerso en su propia mediocridad. Los cambios generacionales para conducción del Estado no se ven con los niveles de estadistas que deberíamos tener para cambiar esta concepción del desarrollo del país. Estamos en serios problemas, porque además del económico, el problema fiscal, tenemos el problema político, tenemos el problema institucional del país, que aún no acaba de consolidarse en el cambio de sus instituciones. En rigor tenemos una democracia que no funciona como democracia, que no tiene instituciones democráticas sólidas, fuertes, ¿no? que son las instituciones las que deberían responder a otra concepción del desarrollo. Si hubiese instituciones económicas y fiscales sólidas, no estaríamos discutiendo esto. ¿Qué significa una institución económica sólida? Que hay un Banco Central independiente, que las reglas fiscales se cumplan. Un paréntesis, ¿para qué sirve el Banco Central en un país dolarizado? Es lo que muchas veces... No sirve para nada. Entonces no debería existir. No debería existir en rigor. Independiente o no, es una entidad que no debe existir. Es una entidad que no debe existir. En el tema fiscal debería haber total transparencia, debería haber en la Asamblea
una institución, un organismo que con rigor técnico analice las cuentas públicas, ¿no? Debería haber una Contraloría que controle el cumplimiento de las metas fiscales y todo el andamiaje institucional. Debería haber una sociedad civil bien empoderada, bien informada, con transparencia en las cuentas públicas. Vea usted, en este momento, si bien el gobierno ha tratado de hacer algún cambio en el tema fiscal, pero usted conoce cada mes algún informe fiscal riguroso o algún boletín que le dé con claridad todas las cuentas públicas. ¿Alguien conoce? Nadie. Las cifras fiscales y económicas deberían tener un rigor, que nadie las discuta, que se genere confianza total. ¿Por qué en este momento el Fondo Monetario aún no da las cifras sobre el Ecuador? ¿Por qué? Porque hay problemas en la validez de las cifras. Hay problemas en el andamiaje institucional fiscal. Hasta ahora no aclaramos bien los números del petróleo, no aclaramos bien los números de las preventas petroleras, no aclaramos bien los subsidios. Las cuentas mismas no son muy claras, porque no hay ese rigor, no hay la institucionalidad fiscal, no hay un Ministerio de Finanzas que sea absolutamente confiable en lo que hace, en lo que no dudemos de nada. Yo recuerdo hace 30 años había en Finanzas, se publicaba un libro así, que se llamaba Boletín Fiscal. Hoy hay una página web que usted entra y no la entiende. Hay que ordenar las cosas para entender. Y si se hay que saber. Y no hay claridad y no hay confianza, lo cual es muy grave. Exactamente, si se tiene, no hay claridad, hay que corregir. Entonces, un inversionista, cualquiera, nacional o extranjero, que arriesga su capital, ¿cuándo tiene que arriesgar eso? Cuando vea claridad en las cosas. Porque si no, me va a decir, aquí hay problemas en el fisco, a lo mejor no pagan las deudas, ¿no? A lo mejor tienen que tomar medidas para generar más ingresos, a lo mejor tienen que hacer esto o lo otro. ¿Quién invierte así, Claudia? Nadie. Uno puede invertir con certidumbres y no con incertidumbres. Claro. Muchísimas gracias al economista Jaime Carrera. Gracias por darnos esta visión del país al margen del presupuesto general del Estado. No, eres muy claro al decir que la sociedad ecuatoriana debe pensar en trabajar por sí misma, dejar de depender del Estado, generar recursos desde el sector privado y desde el mundo social, y que el Estado no sea el que entrega todo sin límites. Esos límites no existen. El Ecuador tiene graves riesgos cuando se mira un posible déficit fiscal para el próximo año del 2019 que sobrepasa los 6.000 millones de dólares. Temas que deben ser analizados por la Asamblea Nacional, hacer un análisis interno, tener cifras claras que sean confiables y por lo tanto permitan análisis correctos del país. ¿Qué necesitamos? ¿Qué debemos exigir? ¿Y qué es lo que nos debe exigir el país a nosotros como ecuatorianos? Gracias nuevamente a Jaime Carrera. Gracias a ustedes que nos siguen semana a semana. Nos vemos el próximo lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.